Señor, gracias por tu palabra una vez más. Siempre nos amas y siempre nos muestras pues lo que tenemos que hacer, hacia dónde quieres que vayamos, cuáles son nuestras motivaciones hacia ti, qué es lo que quieres como iglesia. Gracias, Señor, por toda la obra que estás haciendo entre nosotros a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Éxodo 25 es el comienzo de una nueva parte del libro del Éxodo. Es la parte final en donde empieza el escritor a hablar acerca del famoso tabernáculo de reunión, ¿no? Pero esta sección es importante porque es que de repente empieza a hablar acerca de todas estas cosas, fabricación de la carpa y de las cortinas y del velo y de varios muebles dentro del tabernáculo y muchas cosas de construcción. Y de repente lo lees y dices, ¿por qué está diciendo todo esto? ¿No? ¿Y para qué está diciendo todo esto? Pero chécate por qué. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo liberó, ¿no? Y después de eso lo llevó al monte de Dios donde se reveló a ellos y se manifestó en su gloria. La semana pasada lo vimos. Pero ahora quiere algo más con su pueblo. Quiere habitar entre su pueblo. Quiere estar con ellos. Entonces me encanta la idea de saber que no solamente Dios nos rescata y nos saca del pecado, quiere habitar con nosotros para siempre. Ese es el propósito de todas estas cosas que vamos a ver. Ahora, todo lo que vamos a estar leyendo a partir de acá son fabricación de inmuebles, ¿no? Fabricación del tabernáculo y demás, pero todo tiene un significado, todo representa algo de este Dios que va a estar habitando entre ellos. Cada cosa, de una manera asombrosamente detallada, tiene un propósito. Ajá. Entonces es muy bueno prestar atención a estos detalles que nos explica el libro del Éxodo. Y, por supuesto, aparte que explica pues que cada parte tiene un carácter o representa un carácter del Señor. En general la idea entonces es Dios habitando con su pueblo. Empezando con ese contexto, leamos el versículo número 1 de Éxodo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán, ¿qué dice aquí? Un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí en esta parte lo que se muestra es que Dios les manda al pueblo a hacer un tabernáculo, ¿no? ¿Qué es un tabernáculo? La palabra tabernáculo, pues para nosotros no es muy como usual, pero es como una especie de tienda de campaña. Yo te invito a que si tienes chance de ver Bible Project, este canal de YouTube que está realmente genial, ahí aparecen algunas como dibujos muy interesantes y hay mucho en internet acerca de el tabernáculo de reunión. Ajá. Pero era una pequeña carpa, una tienda, no era muy grande, ¿no? Pero era demasiado detallada y muy sofisticada, ¿no? Pero ¿por qué lo quiere hacer? Bueno, la respuesta está precisamente en el verso número 8. Dice, harán un santuario. Esta palabra santuario se traduce también como morada, una habitación. Y dice Dios, ¿para qué? Dice, para mí. Entonces esto así te sorprende, te vuela la cabeza, porque ¿cómo es que Dios, el Dios creador de los cielos, del universo, que no lo puede contener nada de la creación, decida habitar en una tienda de campaña, en el desierto, con un pueblo que realmente pues no tiene nada en sí que pueda ser de valor? Dios le ha dado un valor, pero ellos no eran esclavos, no eran un pueblo especial realmente. Dios los considera de una manera distinta, pero no hay nada en ellos especial. Y de repente quiere vivir entre ellos en una tienda de campaña. Es realmente sorprendente, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? Quiere habitar entre ellos.
Esto es algo glorioso, ¿no? Que la presencia de Dios esté en medio del pueblo, es algo asombroso realmente. Nunca se había visto algo así desde que comenzó el relato de Génesis. Nunca en toda la historia. Y ahora Dios va a habitar. ¡Wow! Ya lo habían visto en el monte a lo lejos, pero ahora quiere estar entre ellos. Esto realmente es sorprendente. Ahora, dice, para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, a través de toda esta parte de Éxodo vamos a ver cómo Dios va a descender en ese lugar al cual ellos van a empezar a fabricar. Y le va a dar toda la instrucción a Moisés para la realización de ese tabernáculo. Ahora, yo veo aquí, del verso número 2 al verso número 9, al menos 3 significados que nos muestra el tabernáculo. En primer lugar, ¿qué representaba el tabernáculo? La presencia de Dios entre el pueblo. Eso era, tú veías el tabernáculo y decías, Dios está ahí entre ellos. Entonces sí, el tabernáculo tenía ese significado de saber Dios está ahí. Pero no solamente eso, te mostraba la identidad de este Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque a la hora que les manda a hacer la recolectación de la ofrenda, les pide cosas realmente caras. O sea, les pide oro, plata, cobre. Luego, tú sabes, estos metales son valiosos, el día de hoy también, pero en aquel tiempo también eran muy valiosos. El azul, púrpura y carmesí eran 3 tintes que se ocupaban generalmente en la fabricación de ropas reales. Y esto era algo muy común en esa época, por supuesto. De hecho, era muy común traer todo este tipo de animalitos de donde extraían los tintes del mar Mediterráneo y del desierto. Ahí había esta materia prima y la ocupaban para la ropa real. Entonces es muy interesante. También ahí dice el lino fino. El lino fino también era era una raíz básicamente que se llamaba así, lino, de donde se extraía el lino, y era sumamente fino y caro. Y entonces cuando tú lees todo esto dices, pero ¿por qué está haciendo todo esto, no? ¿Por qué es que pide cosas como de la realeza? Y la respuesta es simple, porque el tabernáculo lo que representa es que no solamente Dios va a estar ahí, sino que Dios es el rey, el soberano, que va a estar ahí habitando entre ellos. Es el soberano del universo, el rey de reyes y señor de señores. Entonces representa su identidad, a eso me refiero. Él es el soberano. Pero hay una tercera razón. Dice ahí, lo van a hacer voluntariamente. Ellos tenían que tomar ofrenda voluntaria, pero ¿sabes? Lo que me sorprende es que Dios es el que quiere voluntariamente estar ahí con ellos. Ellos no le pidieron a Dios, ven con nosotros, mora entre nosotros. Fue Dios el que tomó la iniciativa, y eso me sorprende todavía más. Eso nos habla de la razón de por qué vivir entre ellos. La respuesta es simple, porque Dios quiso. ¿Así nada más porque quiso? Pues sí, así porque quiso. Eso es algo sorprendente. Por ejemplo, cuando, no sé si te han pasado, bueno, en tu familia generalmente suelen a lo mejor cosas así, ¿no? Gestos de amor y de cariño, no sé si te ha pasado. Y hay uno y luego de repente está el otro y el otro. Y yo le digo a mi esposa, ¿por qué me quieres tanto? ¿No? Y ella me dice, pues porque sí, ¿no? Porque simplemente tuvo en ella una voluntad dispuesta a decir sí, ¿no? Y yo lo veo en Dios así también, diciendo, mira, yo realmente sé que a lo mejor de tu parte no hay demasiado, pero yo quiero hacerlo. Quiero decidir amarte, decidir estar contigo, habitar contigo. Es el puro afecto de su voluntad. En Efesios capítulo 1, si quieres echarle la leída en tu casa más adelante, pero ahí nos habla que precisamente Él derramó su gracia por el puritito afecto de su voluntad, ¿no? Todas las bendiciones espirituales que derramó fue porque Él quiso, no porque nosotros nos mereciéramos o incluso le imploráramos. Él tomó la iniciativa y Él lo hizo. Me encanta, ¿no se te hace glorioso que Dios quiera estar con su pueblo Israel? Ahora, eso es lo que significa el texto en este contexto de Moisés. Pero esto apunta a algo todavía más hermoso y más precioso. Porque ¿sabes qué? Dios iba a estar con su pueblo ahí, ¿no? Con el pueblo de Israel. Pero esto también a la vez es un tipo, se le llama, ¿no? Es una señal que apunta a algo más adelante.
Si te das cuenta, en la historia del pueblo de Israel, el pueblo fallaba y fallaba y fallaba. Y el Antiguo Testamento termina en que de plano la gloria de Jehová se aparta del templo y se va, porque ellos nada más no pueden dejar de pecar. Pero más adelante vendría el Salvador, el Redentor, Jesucristo. Y Jesucristo va a habitar con su pueblo, y no basado en la ley que el pueblo no pudo obedecer, sino basado en su gracia y en su misericordia. Y a esto apunta el tabernáculo. El tabernáculo apunta a Cristo. En Apocalipsis, capítulo número 21, verso número 3, como tú sabes, el libro de Apocalipsis se le llama en inglés Revelations, porque es la persona de Jesucristo la que es revelada en Apocalipsis. Digamos, Apocalipsis se trata de Cristo, ¿no? De cómo al final este libro muestra que Cristo es el Redentor, Cristo es el soberano, y Cristo va otra vez a volver a reinar en la tierra de manera total y absoluta, ¿no? De eso habla Apocalipsis. Pero en el capítulo 21, fíjate con quién identifica el tabernáculo este escritor de Apocalipsis. Dice en el verso 3, Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Para hacértelo más sencillo, lo que está diciendo es que el tabernáculo no se refería meramente a una carpa, como la que estamos aquí, ¿no? Se refería a una persona. Dice, Él es el tabernáculo, o sea, Cristo. De Él habla Cristo. Por eso podemos entenderlo. El tabernáculo solamente representa de manera profética la llegada del Mesías. Es Cristo el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y por qué le llama así a Cristo, el tabernáculo de Dios con los hombres? Porque Jesús es Dios. Él tiene su habitación en los cielos, en lo inaccesible, donde nosotros no podemos llegar ni ver, está ahí habitando. Pero lo glorioso de Dios es que tomó un cuerpo como el de nosotros, descendió y se hizo como uno de nosotros, y habitó entre nosotros. Como un tabernáculo, literal, ¿no? El tabernáculo era algo temporal. Igual, aunque Él es el eterno, pues eso, tomó la temporalidad, ¿no? Se hizo como uno de nosotros, habitó en un cuerpo humano, se hizo hombre. Filipenses 2:5 habla acerca de esto, ¿no? Que siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se hizo como uno de nosotros, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Pero habla precisamente de que entonces Jesús tomó una forma humana, y esa es precisamente la referencia, lo que significa esto del tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo simplemente representaba el cuerpo temporal de Cristo aquí en la tierra, aunque Él es eterno. Entonces sí, ¿no? Todo esto apunta a Cristo. Él es el Señor que va a habitar en un futuro, más bien, habitó ya en un futuro en la historia de Israel entre nosotros. Pero no solamente hablaba de que Jesús iba a venir, ¿no? El Señor iba a morar en una morada humana, terrestre, temporal, sino también de que aunque lo vimos y lo conocimos como un hombre, porque eso es lo que los discípulos vieron, a una persona que caminaba en Galilea, a una persona que comía pescado y comía miel y hablaba con las personas y las escuchaba, lo vieron como una persona, no era meramente una persona. Él era el Rey y soberano. Su identidad, esa es. Jesús era el soberano y vino. Y dijimos, vino no porque nosotros lo hubiéramos pedido, sino porque Él de su propia voluntad lo quiso hacer. Él vino de manera voluntaria a buscarnos. Y la idea es vivir con su pueblo. Ahora, en la historia del pueblo de Israel, le rechazaron, ¿no? Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, el Señor puede habitar en nuestros corazones, ¿no? Y morar con nosotros y vivir con nosotros para siempre. Y una de las cosas que yo puedo meditar entonces en todo este pasaje que estamos leyendo aquí es que, pues para empezar, ¿no? A lo mejor tú consideras a Dios pues sí sabes que hay un Dios y sí crees que hay un Dios, pero si aún te sientes vacío, si tu vida es sin sentido y hueca y no tiene un propósito, quizá a lo mejor es que el Señor quiere
hacer esto realmente en tu vida también. Que al creer en Él, Él venga y habite en tu corazón. La palabra sí dice eso, que cuando uno cree en Cristo, el mismo Señor habita dentro de ti. Y es una realidad espiritual. Dios en verdad te da salvación y mora contigo para siempre. Creo que has creído en Cristo, me imagino, ¿no? La mayoría de ustedes, a lo mejor alguno ahí está como dudando en su decisión por el Señor, quizá, pero la mayoría que estamos por acá hemos creído en Cristo. ¿No te ha parecido hermoso desde que tú le abriste la puerta a tu vida? ¿Cómo Él ha entrado y ha estado contigo todos tus días? ¿Ha hecho morada contigo? Es hermoso saber que Dios está en tu vida todo el tiempo, ¿no? Pero si aún no le has recibido, recíbelo. Cree en Él. La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cree en Cristo para que puedas tener esta vida eterna y Dios habite contigo. Ahora creo que también nos llama a reflexionar algo. Si Jesús quiso voluntariamente venir a rescatarnos y hacerse como uno de nosotros para poder servirnos y salvarnos, creo que también hay una aplicación para todos los que hemos ya creído en Cristo. ¿Sabes? Creo que tenemos que entender que Dios quiere rescatar a muchas más personas, no solamente a nosotros. Y quiere venir a hacer morada, no solamente en nuestras casas, sino en las casas de las personas que no lo conocen. Pero nosotros tenemos que precisamente hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús. Si queremos ver las vidas rescatadas de otras personas y que Cristo entre a sus hogares, necesitamos humillarnos como lo hizo Jesús. Eso. Necesitamos rendirnos al Señor, necesitamos humillarnos para poder servirle, para poder dedicar nuestras vidas a su servicio. Como Cristo, Él se humilló de ser Dios a ser simplemente una persona. Se humilló, tomó forma humana, se humilló siendo un siervo. Este pasaje nos llama precisamente a despojarnos de nosotros, de nuestros propios intereses, con tal de poder servir a Dios. Si nosotros no nos humillamos para servirle, ¿cómo va a alcanzar nuestro barrio, nuestra colonia, nuestro fraccionamiento? ¿Cómo vamos a hacerlo? Necesitamos tomar esta actitud de Cristo. Por eso dice, cada uno, como dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Filipenses 2:5. Eso, es una actitud de humillación y de servicio. Y me gusta mucho lo que leímos en el verso 2, porque el Señor no nos obliga realmente a que busquemos y alcancemos a las demás personas. Es algo voluntario, ¿no? Simplemente Jesús quiso buscarnos. Y Él, de alguna manera, también a través de esto nos está diciendo, hey, simplemente quiero que tú quieras servirme. Quiero que tú de tu propio corazón te humilles y vayas y platiques del Señor. Bueno, ¿y por qué? Pues nada más porque sí. Creo que todos los que hemos experimentado eso, podemos entenderlo. Nada más porque sí. Porque realmente, quizá a lo mejor tú ves en otras personas cosas y dices, no, pero ¿qué va a haber de algo bueno como para que yo le quiera servir a esta persona, ¿no? Es así, así. Pero Cristo aún así nos amó y nos quiso alcanzar para salvarnos. Por esa misma razón, no es que haya algo bueno en los demás, es que Cristo es bueno, Cristo los ama, y por esa razón vayamos a predicar el Evangelio, ¿no? Bueno, en la segunda sección es del verso número 10 al verso número 11 y nos muestra ahora acerca del comienzo de la hechura del mobiliario. Ahorita lo que está diciendo Moisés es, Dios a Moisés es, hagan un tabernáculo. De aquí en adelante va a empezar a describir la construcción de los muebles. El primero de ellos que vamos a ver el día de hoy es la construcción del Arca del Pacto, que es quizá el mueble, si se puede decir entre comillas mueble, más importante del tabernáculo. ¿Okay? Y dice aquí, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ellas una cornisa de oro alrededor. Bueno, entonces el primer mueble que dice aquí es, van a hacer un arca de madera. Es lo que le dice a Moisés. Bueno, ahora un arca
Yo, la verdad, cuando leía esta palabra arca, siempre no entendía muy bien porque decía, ¿un arca? Y yo luego veía el mueble y decía, esto no parece un arca, ¿no? Un arca, pues un arca es un arca, o sea, es como una especie de un barco o algo así, ¿no? A lo mejor la imagen más parecida que encontraba yo es el arca de Noé en Génesis, que era más parecida realmente como a una especie de ataúd gigante, así de forma de rectángulo, prisma rectangular y de madera. Es como que lo más cercano que yo concebía con lo de arca, ¿no? Y asociaba esto siempre con esa imagen del arca de Noé, que tiene todo que ver. Pero es lo más cercano que yo podía entender. Pero creo que lo explica muy bien el significado de la palabra arca, porque la palabra arca realmente es una palabra que también se usa para, como la palabra ataúd, ¿sabías? En Génesis capítulo 50, en el verso 26, si quieres nada más anótalo, pero cuando nombra ahí precisamente que José muere, lo entierran, lo meten en una arca, en un ataúd de madera. Es exactamente la misma palabra que aparece ahí en Génesis 50, 26. Ahora entiendo. Sí hablaba de un arca, de una caja funeraria, pues. ¿Okay? O sea, sí está representando esto. Y le dice Dios a Moisés, van a hacer un arca de madera, van a hacer, pues así, ¿no? Eso. Y dice, y de madera, de acacia. La madera de acacia era una madera muy común en aquel tiempo en esa región, era muy dura y era muy buena precisamente para los trabajos, por eso la van a usar mucho. Y era realmente pequeña, era de esos 2,5 codos, estamos hablando de 1,35, 1,50 metros, o sea, realmente es muy chica, ¿no? Si contamos cada codo aproximadamente de 45 centímetros más o menos. Pero entonces es un mueble pequeño, ¿no? Pues así, una cosa así, ¿no? Y su anchura de codo y medio, estamos hablando de 45 más 25 más 20, 65, 70 centímetros, ¿no? Entonces está pequeño el mueble. Y era de madera y dice que lo iban a cubrir de oro. Todo lo iban a recubrir de oro, por fuera y por dentro. Todo iba recubierto de oro. Esta arca, y le iban a poner una cornisa, que es un acabado. Los carpinteros se la saben, ¿verdad? Pero bien, así un acabado en la orilla, y le iban a dejar así bien padre, ¿no? Bien detallado, terminado. Pero está interesante esto, porque también tiene un significado importante en la palabra el arca, ¿no? Para empezar, es el primer mueble que le manda a construir. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios va a descender, en el arca del pacto. Y el arca está conformada de varias piezas, pero la primera parte es el mueble como tal, el cajón. Ajá. Pero Crónicas 28:2 explica muy bien el significado. Si me acompañas para Crónicas. Dice en el verso número 2: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Señor, y había ya preparado todo para edificar. No voy a leer todo el texto de Crónicas. Esas son palabras de David, pero expresa uno de los propósitos del arca. ¿Qué significaba? Representaba el lugar donde estaría el Señor. Le llama ahí el estrado de sus pies. La palabra estrado es un sitio que se usaba para colocar encima el trono real en un lugar. Ajá. Era una especie como de tarima en la que encima se iba a poner un trono. Ese era el estrado. Digamos que eso es como una especie de tarima, ¿no? Entonces, encima de esos estrados se ponían los tronos. Entonces, lo que está diciendo David es que el arca era una especie de estrado en la cual iba a estar el Señor ahí, la presencia del Señor. También se puede traducir como una mesa sobre la cual iba a tener comunión el Señor con su pueblo. Eso es el significado del arca, pero qué importante es Dios estando ahí en el pueblo, ¿no? Ahora, te decía que eso tiene un significado, ¿no? Es un estrado. Ahí en el verso número 12 hay otro significado, otra cosa que representa el arca, y me gustaría leerlo y explicarlo. Dice en el verso 12: fundirás para ella 4 anillos
de oro, y que pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Bueno, esta caja de madera, lo que tenían que hacer es ponerle unos anillos, unas argollas a los lados, y en medio de las argollas metías las varas, unas varas, tal cual, varas, que servían para cargar el arca. Y más adelante lo vamos a ver en Levítico, cuando avanzaba el tabernáculo para otro lado, tenían que cargar el arca con las varas. Para empezar, porque el arca era un lugar muy sagrado y no podían tocarlo con las manos. Preguntémosle a Usías, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Pero también porque era fácil de transportar a través de estas varas, ¿no? Era posible transportarla a través de las varas. Pero, ¿qué representa esto? Que Dios no solamente quería estar ahí con ellos, quería estar con ellos durante toda su caminata durante el desierto. Eso es lo que representa el deseo de Dios de estar con su pueblo mientras avanzaba, mientras caminaba en el desierto, durante todo su recorrido, no solamente en ese lugar. Entonces me deja ver que Dios en verdad quería estar con ellos. Y vamos a ver cómo en Éxodo y en los libros posteriores, pues, cómo Dios los acompañaba y los guiaba y los protegía. Ese también era el propósito de poder transportar el arca. Entonces es importante. Y en el verso 16 hay otro significado del arca. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ahorita todavía no lo va a decir, pero el testimonio que le iba a dar Dios, que tenía que meter en el arca, algunos de ellos se la saben qué es. Eran 3 cosas, ¿sí se la saben? Número 1, eran las 2 tablas de piedra de Moisés, ¿verdad? La otra era el maná, y la otra era la vara de Aarón que reverdeció. Y tenía que meter esas cosas ahí. Todavía no lo vamos a ver, ¿no? Pero lo que sí puedo ver es que Dios quería conservar eso para dar un testimonio al pueblo de quién es Dios y de lo que había hecho con ellos. Que cuando supieran que estuvieran las cosas allá adentro, se acordaran de una cosa: que Dios guarda su pacto con ellos, que Dios va a cumplir cada una de las promesas que les hizo a su pueblo de meterlos a la tierra prometida, y todas las demás promesas hacia su pueblo. Entonces el arca del pacto tenía estos 3 propósitos. Pero hay otro más en el verso número 17. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Ok, esta palabra propiciatorio también luego no es fácil de entender. Es un propiciatorio como si te pudieras comprar uno así en la tienda, ¿no? No es una pieza común. Se le llama así, pero realmente era una tapa. Era la tapa de la caja. Eso es, el propiciatorio es una tapa. Pero se le llama propiciatorio por la palabra propiciación. Es una palabra que se usa para hablar de un significado espiritual muy profundo en la Biblia. Resulta que a través de los sacrificios que se iban a derramar ahí en ese lugar, Dios iba a cubrir el pecado del pueblo. Dios iba a perdonar la culpa del pueblo. Dios iba a limpiar el pecado del pueblo a través de los sacrificios que se iban a derramar ahí. Más adelante en Levítico 16 se tenía que matar el animalito que iba a sustituir tu castigo, ¿no? Ya hablamos acerca de esos sacrificios. Cuando tú pecabas tenías que traer un animal para que muriera en tu lugar, porque si no ibas a morir tú. Entonces tenías que llevar un animal mejor para que no murieras. Derramaban la sangre en ese lugar, el propiciatorio. Y no solamente en la tapa, la derramaban encima, enfrente y hasta el piso. De modo que en la sangre se viera el rastro de sangre escurriendo por el arca, por la tapa y por toda el arca hasta el piso. Una imagen bastante cruda, por cierto, ¿no? Pero lo que significaba esto es que cuando tú veías sangre derramada en ese lugar, y a la hora de que Dios le dijo a Moisés que hiciera este propiciatorio, lo que está diciendo es: voy a perdonar, voy a purificar, voy a limpiar, voy a cubrir pecados. ¿No te encanta la intención de Dios que tiene con el pueblo? Dios quería hacer con su pueblo todo esto. No solamente iba a estar con ellos, iba a perdonarles todo lo que iban a hacer. Y adelante hay unos querubines que me manda hacer en el verso número 18. Dice:
Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces lo que tenían que hacer precisamente es toda esta tapa con todo y unos querubines. Entonces, ¿qué es un querubín? Aparte, como si Moisés tuviera visto querubines o algo así, ¿no? Realmente, ¿has visto un querubín? ¿Quién sabe cómo son, la verdad? O sea, a lo mejor en un dibujo, una estatua, algo así, pero no sabemos ni cómo eran. Pero el punto es que estaba representando el Señor acá, o que estaba diciendo, ¿no? Bueno, en la cultura de los egipcios, quiero ir un poquito atrás en la cultura de Moisés, de los egipcios. Cuando alguien moría, le hacían un ataúd, así como a los faraones, a Tutankamón y a todos ellos, les hacían ataúdes. Y encima de los ataúdes ponían en especies así, angelicales, que supone que eran como alados protectores que estaban cuidando un lugar sumamente sagrado. Era una creencia egipcia, ¿ok? Pero Dios ocupa estos elementos para dar ese significado, para que pudieran entenderlo ellos. Ese lugar donde iba a ser derramada esa sangre, en ese propiciatorio, iba a ser un lugar sumamente sagrado. Y no solamente esto, ¿no? Sino que era un lugar en donde también Dios iba a cuidar ese hecho del derramamiento de sangre, porque para Dios era importante. Apunta algo, pero ahorita, antes de irme para allá, quisiera terminar el verso 22. Bueno, entonces tenían que hacer toda esta arca, y en el verso 22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Al final le dice Dios: cuando termines todo, yo voy a descender ahí, en ese estrado que me hiciste. Y la tapa va a servir como de trono, y yo voy a estar ahí en medio de ustedes. Y de ahí yo te voy a hablar, Moisés, todo lo que tengas que enseñarle al pueblo. Es que imagínate la cara de Moisés así de: neta, va a venir Dios, se va a sentar ahí, va a estar conmigo, va a hablar conmigo y va a hablar con el pueblo. Era realmente asombroso todo lo que estamos viendo. Pero ese es el significado del arca del pacto. Si podemos decirlo de una manera sencilla, es lo que vemos en el verso 8. Dios habitando ahí y Dios hablando al pueblo. Ahora, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ya vimos que significa estrado, ¿no? Significa el deseo de Dios de estar con su pueblo mientras avanzaban. El arca significa que Dios guarda el pacto y las promesas hacia su pueblo. Hemos visto que es un lugar sumamente sagrado, y hemos visto que es un lugar donde va a haber una comunicación, un encuentro con Moisés. Pero para poder entender de qué se trata o qué es lo que quiere decir todo esto, debemos entonces apuntar a qué significa. Dijimos ahorita que el santuario apunta a Cristo, ¿no? Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero en esa sección del 10 al 22 no solamente habla de la persona de Cristo, habla de la obra de Cristo. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesucristo? Bueno, lo que Jesucristo iba a hacer, iba a entregar su vida, e iba a morir en un madero, iba a ser sepultado e iba a resucitar. Y esta parte del verso 10 al 22 habla exactamente de eso. Me gustaría que me acompañaras a un pasaje que está en Juan, capítulo número 20, por favor. En el verso número 11 relata los sucesos donde Jesús fue muerto en la cruz. Él se entregó ahí en la cruz. Y lo llevaron a un sepulcro. Y en el sepulcro, ahí lo metieron, pusieron una gran piedra, ¿no? Pero el domingo temprano vinieron estas mujeres para poder preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura. Entonces relata estos sucesos. Dice en el verso número 11:
Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué relato tan más revelador, ¿estás de acuerdo? ¿No se te hace que hay una similitud increíble? Porque así como el arca tenía que tener un propiciatorio y de los 2 lados querubines y toda esta imagen del arca ensangrentada, ¿no? De la misma manera es como iba a suceder la sepultura del Señor Jesucristo. Jesús iba a ser enterrado en una tumba, iba a ser puesto en un propiciatorio, ¿no? De piedra, iba a ser colocado. Y cuando María y las mujeres llegaron al sepulcro, vieron la misma imagen del arca del pacto. Y eso está increíble, porque de lo que está mostrando es que lo que sucedió en la época de Moisés solamente era la sombra de lo que iba a ser Jesús. No solamente Él se iba a volver como uno de nosotros, Dios hecho carne, el tabernáculo de Dios con los hombres. Este tabernáculo, que es Jesús, iba a morir e iba a morir y derramar su sangre, como un cordero que había sido muerto y su sangre derramada sobre el propiciatorio. La sangre de Jesús iba a quedar manchada en el sepulcro, iba a impregnar de su sangre el sepulcro. Y esa es la imagen, a eso apunta el sacrificio de Cristo, a la obra de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para empezar, ¿no?, esa es la obra de Jesús. Vino a morir por nuestros pecados. Eso es lo que iba a hacer Jesús. Esa imagen que les decía que Dios estaba diciendo: voy a perdonar, eso es lo que Jesús iba a hacer. Jesús iba a venir a perdonar los pecados de su pueblo. Pero ya no solamente los del pueblo de Israel, sino los de todos los que creen en Jesús, ¿no? Es así. ¿No se te hace que son buenas noticias? ¿No? ¿Has pecado esa semana? Y de repente, me encanta que pecamos constantemente, ¿no? Aunque no queremos, ahí vamos, ¿no? Pero me encanta recordar que Cristo nos anuncia que hay perdón, que su sangre ha cubierto nuestra multitud de pecados, que su sangre ha pagado por completo nuestros pecados, nuestro castigo, ha borrado nuestra culpa, nos ha limpiado por completo. Y de eso precisamente se trata el arca. Y se llama el arca del pacto porque ese es el pacto de Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada lo vimos? El pacto es: yo voy a dar mi vida. Y si tú crees en eso, entonces serás perdonado y serás salvo, ¿no? Y de eso se trata el arca del pacto. De eso representa la disposición de Dios para perdonar nuestros pecados. Pero no solamente para perdonar nuestros pecados, más aún para habitar entre nosotros. Cuando leemos, por ejemplo, pasajes como Juan 14, nos habla de que Jesús le dice a sus discípulos: me voy al Padre, ¿no? Asciende, pero les envía la promesa de su Espíritu, para que habitara en ellos, o sea, dentro de ellos. Y de la misma manera como Jesús habitó en el pueblo para siempre, ¿no? Bueno, hasta que se apartó su presencia de ahí, pero de esa manera Dios quiere habitar con nosotros. Pero la diferencia es que es eso: con el pueblo de Israel fue temporalmente porque ellos desobedecieron,
pero para nosotros la promesa es permanente, ¿no? Dios habita en el que cree en Cristo para siempre, ¿no? Es una relación personal y permanente. Pero eso, si has creído en Cristo, Dios está contigo. De repente pensamos, las emociones y los sentimientos son bien engañosos, ¿no? Un día te despiertas así bien espiritual, y es como, wow, puedo sentir la Shekinah, ¿no? Pero al otro día, ¿no? Pecaste, le gritaste a tu jefe, a tu esposa, a tus papás, a tus hijos, y hasta el otro día estás así bien agüitado, se me hace que no soy salvo. Estás bien sacado de onda, y las emociones nos llevan de aquí para allá, las cosas que vemos y que suceden en nuestras vidas, ¿no? Así somos muy vulnerables, ¿no? Pero me encanta porque Dios quiere estar con nosotros desde que nos despertamos hasta el anochecer, desde que empezamos a creer en Él hasta el final de nuestros días. Dios quiere acompañarnos en nuestro caminar durante toda nuestra vida hasta que podamos un día por fin estar en la presencia de Dios. Entonces, pensar que Dios, me levanté y ahí estaba el Señor, desayuné y ahí estaba el Señor, y vengo en el camino y ahí está el Señor conmigo, y vienes acá a la iglesia, estaba el Señor con nosotros, y te vas y sigue contigo, es algo hermoso realmente. Creo que si te sientes solo, es porque a lo mejor no estás viendo a Cristo nada más. Si te sientes abandonado, triste, o que no sabes ni quién te puede ayudar, quizás simplemente es una cuestión de enfoque, o que has olvidado que Cristo realmente sí ha estado contigo todo este tiempo, a tu lado, ¿no? También lo que puedo ver es que no solamente vino a perdonarnos, vino a estar con nosotros, ¿sabes? Así igual con su pueblo, iba a cumplir su pacto. Él es el Dios que guarda el pacto del testimonio. También Dios ha prometido cumplir cada una de sus promesas con nosotros. Hay promesas para nosotros también, ¿no? Hay promesas, por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo, que Dios va a estar con nosotros a través de su Espíritu, que nos va a guiar, que nos va a limpiar, que nos va a perfeccionar, la resurrección, un nuevo cuerpo, una morada celestial, muchísimas cosas, respuestas a las oraciones. ¿Sabes alguna promesa? ¿No? Todas esas cosas que Dios nos ha prometido las va a cumplir, porque Él es el Dios que guarda el pacto y la misericordia. Y por cierto, va a cumplir el hecho de que te dijo que te iba a salvar y te va a salvar, ¿ok? Porque de repente siempre está este temor de, ¿será que, o sea, sí creo en Cristo, pero ¿será que si me muero me voy con Él o no? Y estás así como, híjole. Apenas escuchas comentarios en la radio y muchas personas dicen, te mueres y pues quién sabe si va a pasar algo, ¿no? Bien así. Pero Dios nos ha prometido, Dios nos ha dicho, si has creído en Cristo, serás resucitado y vas a habitar en ese lugar, porque Dios así lo dijo. Dios va a cumplir cada una de sus promesas contigo. Ahorita estaba hablando con una hermanita muy hermosa, me compartía, es que Dios ha estado contestando mis oraciones. Pues sí, exactamente eso, porque Dios es un Dios que cumple todas sus promesas. Y también, ¿qué puedo ver de ese pasaje? ¿Sabes? Que gracias al sacrificio de Cristo, también lo que puedo ver es que después de que Jesús murió, fue sepultado, Él se apareció vivo a María. Ahorita leemos el pasaje. Se apareció vivo a María, a estas mujeres. Después llegó Pedro y Juan corriendo, ¿no? Y se apareció a sus discípulos vivo. Y me encanta porque en Hechos 1, 2 también hay algo muy interesante. Si me acompañas. En Hechos 1, 2 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Está hablando de la ascensión de Jesús, ¿no? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso que estamos leyendo en Hechos no es meramente una introducción de Lucas al libro de los Hechos. Lo que está diciendo Lucas es esto que estamos viendo en Éxodo. Que después de que Jesús fue muerto y fue puesto en la tumba, resucitó. Y después de haber resucitado, de ahí Él habló todo lo que tenía que decirle a los discípulos y a los apóstoles. Y de estas cosas que les habló a sus discípulos y los apóstoles,
es algo muy importante. ¿Ya vieron que estoy vivo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y les dio la gran encomienda de Mateo 28 y los capacitó con su espíritu para darles poder que fueran a predicar el evangelio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que este pasaje del arca, en este versículo 22, habla de que Jesús resucitó y que nos ha encomendado la tarea de que si tú has experimentado esa vida en Cristo, vayas y prediques de Cristo a otros. Pero no solamente eso. Quiero dar un último punto, englobando todo lo que hemos visto en este capítulo. El arca del pacto también representa algo para nosotros. Así como Jesús tuvo la disposición de, siendo Dios, volverse uno de nosotros y morir en la cruz, también quiere que tomemos los mismos pasos. Si tú has experimentado la salvación y el perdón de Dios, lo que quiere precisamente es también que, así como Él te decía, Él vino voluntariamente, tú ahora voluntariamente decidas entregarle tu vida y habitar y vivir una relación de amor con Él permanente para siempre, en la cual le puedas servir al Rey soberano. Puedas hacer morada con Él, de manera personal y como comunidad, como iglesia. Pero no solamente eso, también así como Jesús murió y derramó su sangre en esa arca, ¿no? En ese altar de madera que es la cruz, también quiere que todo aquel que quiera seguirlo, se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Jesús dijo eso. El que quiera venir en pos de mí, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y digamos, de alguna manera también nos llama a crucificarnos juntamente con Él. Así de, ¿creíste en mí? Crucifícate conmigo. O sea, haz morir tu carne y tu vida para mí, ¿no? Eso es precisamente el camino del discípulo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, el camino de un discípulo, Él nos llama no solamente a estar con Él, sino a ser sus seguidores y seguir sus enseñanzas y vivir como Él nos ha enseñado en todas las cosas que nos ha mandado, en todas, ¿no? Como sus discípulos. Pero necesitamos para eso morir a nosotros mismos. Nadie puede ser discípulo de Jesús si uno no va a la cruz con Cristo. Y uno hace morir su carne y lo terrenal que hay en uno y lo pecaminoso que hay en uno. Uno no puede ser discípulo de Jesús si no siguen estas cosas. Esto también tiene muchísimo sentido con el arca de Noé. Por eso la mencioné al principio. Porque el arca de Noé, eso era un gran ataúd para todos los que habían tenido fe en Jesús. Noé tuvo fe, por eso fue metido en el arca a manera de una representación de su muerte a su vida pasada. Nosotros que hemos creído en Cristo también, ¿sabes? Al haber creído en Cristo, estamos declarando a todos los demás, estamos muertos a nuestra vida y a nuestro pecado. Estamos muertos. Hemos entrado en el arca. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo, como dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20, ¿no? Pero una cosa más, ¿no? Después de morir a nosotros mismos, es eso. Él resucitó. Y si resucitó es para que nosotros, así como Noé bajó del arca y vivió una vida nueva, vivamos y andemos en vida nueva y vivamos de una manera distinta que honra a Dios, predicándole a todos, hey, Cristo está vivo. Entonces, esta arca también nos enseña el camino del discípulo, la vida del discípulo, cómo debe de ser. Bueno, pues hemos terminado, mis hermanos. ¿Les parece? Hacemos una oración juntos. ¿Te gustas poner de pie para darle gracias al Señor por esto? Señor, te damos gracias por este gran sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz. Simplemente te pedimos que nos llenes de tu Espíritu una vez más, para que podamos responderte de una manera voluntaria, siguiendo tus pasos, creyendo en ti y viviendo vidas que te honren y te glorifiquen, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún todavía está decidiendo entregar su vida hacia ti, Señor, te pedimos que tú le des esta convicción de que no hay nadie como tú, no hay nadie que nos ame más que tú, Señor, y que esté tan dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo, Señor. Te amamos, Señor. Te pedimos que la semana pueda ser una semana en la que podamos ver esta obra en nuestras vidas a través de nuestro testimonio, nuestras acciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.